Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está mi audio? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, lo escucha bien. Muchas gracias. Para la próxima semana les tengo los resultados de los exámenes. Antes les pasé el material que vamos a ver ahorita y es acerca del tema de electricidad. Como les comenté antes, igualmente estoy grabando la clase para poder enviárselas y estaría lista para mañana por si acaso. Entonces, los objetivos de la clase es analizar la electricidad, comprender el concepto de carga eléctrica y campo eléctrico, también potencia eléctrica y la relación que tiene con los seres vivos, aplicar la ley de Coulomb y la ley de Ohm, entender la importancia del voltaje en el cuerpo humano y su relación con los electrocardiogramas, en general con los electromiogramas, de hecho, y conocer el kilowatt hora y el electronvoltio como unidades de energía que están relacionadas, de hecho, con lo que tiene que ver con electricidad. Entonces, para iniciar, hablamos acerca de la unidad de carga eléctrica. La unidad de carga eléctrica es las unidades con las cuales vamos a medir carga eléctrica. En realidad la carga eléctrica es una propiedad de todas las cosas tienen carga eléctrica, algunas positivas, otras son negativas, otras cuando se suman se cancelan entre sí y el total es cero, pero en general la carga eléctrica puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Está por todo lado, ¿verdad? Los átomos en general pueden ganar electrones o pueden perder electrones. Recuerden que los electrones son negativos, los protones son positivos, pero para efectos de ganar y perder carga eléctrica, no es muy fácil ganar o perder protones, porque los protones están adentro del núcleo. Cuando se gana carga eléctrica o se pierde carga eléctrica, se hace a partir de los electrones, ya sea que se pierdan electrones o que se ganen electrones. Los electrones, al ser negativos, si usted pierde 2 electrones, por ejemplo, usted está perdiendo 2 unidades de carga eléctrica. Al perder carga eléctrica negativa, el átomo que usted tiene o los iones que usted tiene, entonces quedaría un poco más positivo de lo que estaba antes. Eso sí pierde electrones. Si ganamos 2 electrones, por ejemplo, entonces en realidad más bien estamos más negativos. 2 cargas eléctricas más negativos a como estaba antes. Entonces, a lo que me refiero es que en general los átomos pueden ganar o pueden perder electrones y de esa manera modificar su carga eléctrica. La carga eléctrica más pequeña que puede existir es más E o menos E, cualquiera de los dos. E significa simplemente carga eléctrica elemental. Eso es lo que significa E, una carga eléctrica elemental. La carga eléctrica elemental positiva es lo mismo que la carga eléctrica de un protón. Es lo más pequeño que puede valer una carga eléctrica. Entonces, lo más chiquitito que puede valer una carga eléctrica es este número, 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Recuerden que la C mayúscula significa coulombios y son las unidades de la carga eléctrica. Entonces, si tenemos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios positivo, es lo mismo que la carga eléctrica de un protón, que es la carga eléctrica más pequeña que puede haber. Si tenemos el mismo número, solo que negativo, sería la carga eléctrica de un electrón. Y el neutrón, como ustedes saben, no tienen carga eléctrica, tienen carga eléctrica de cero. A pesar de eso, las masas sí son muy diferentes. O sea, en cuanto a carga eléctrica, la carga de un protón mide numéricamente lo mismo que mide la carga eléctrica de un electrón, solo que la del protón es positiva y la del electrón es negativa. Entonces, para efectos de carga eléctrica, la magnitud de la carga eléctrica de esos dos es la misma. La única diferencia es el signo. Pero para efectos de masa son muy diferentes. La masa del protón es 1,673 por 10 a la menos 27, mientras que la del electrón es 9,109 por 10 a la menos 31. Eso quiere decir que en realidad la masa del protón es muchísimo más grande que la masa de los electrones. Un electrón es mucho, mucho más pequeño. De hecho, ustedes pueden comparar estos dos valores para saber cuántas veces más grande es un protón que un electrón en cuanto a masa, no en cuanto a carga. En cuanto a carga eléctrica, tienen la misma, solo que de signo diferente.
Pero en cuanto a masa, los protones son mucho más masivos, son más grandes que los electrones. ¿Recuerdan cómo comparábamos dos números? ¿Qué hacemos para comparar dos valores? ¿Alguien que lo recuerde? A ver, si su papá tiene 40 años y ustedes tienen 20, ¿cuántas veces más viejo es su papá que ustedes? ¿Alguien lo puede responder? Se está refiriendo a la diferencia, a la resta. No es una resta, en realidad es una división. Habría que hacer 40 entre 20 Sí. y da 2. Entonces, cuando ustedes quieren comparar dos números, siempre dividen el número grande entre el número pequeño. Así se compara. Y el resultado es un cociente. Eso nos indica cuántas veces es más grande un valor que otro. Entonces, por ejemplo, la masa del protón es más grande que la del electrón, porque la masa del protón es a la menos 27 y la del electrón es a la menos 31. O sea, la del protón tiene un exponente menos negativo, por así decirlo. Hagan esta división entonces, dividan 1,673 por 10 a la menos 27 entre 9,109 por 10 a la menos 31. Y díganme cuánto da esa división. Todos saquen la calculadora y lo hacen, por favor. ¿Cuánto daría la masa del protón entre la masa del electrón? Me dio 1837 decimales, pero no sé si estará bien. 1800, ¿cuánto? 37 redondeado, porque Ok. también da otros decimales. ¿Pueden confirmar ese valor, por favor? A mí me da igual. Ok, perfecto. Eso es 1800 y pico. ¿Qué significa ese valor? Bueno, significa que la masa del protón es más de 1800 veces más grande que la masa del electrón. O sea, casi 2000 veces. Entonces, sí, un protón es mucho más masivo que un electrón. Es mucho más grande un protón que un electrón, pero a pesar de eso, los dos tienen la misma carga eléctrica, solo que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, en resumen, para medir carga eléctrica utilizamos las unidades que se llaman coulombios, y los coulombios son esta C mayúscula. La carga más pequeña que puede existir es la carga de un protón o de un electrón, porque su magnitud es la misma. Hay materiales que son conductores porque los materiales conductores simplemente transportan fácilmente la electricidad. Transportar la electricidad fácilmente es sinónimo de transportar los electrones fácilmente. Vamos a ver que en realidad la electricidad se genera con el movimiento de estos electrones. Entonces, un material conductor transporta fácilmente la electricidad, como los metales. Un material aislante no transporta la electricidad ni la carga eléctrica, como el plástico, por ejemplo. Y un semiconductor es un intermedio. En algunas condiciones es conductor y en otras condiciones es un aislante. Como por ejemplo los materiales de los que está hecho los transistores, los microchips, los materiales internos del celular son semiconductores. A veces transportan la electricidad y a veces no, dependiendo de cuánto voltaje le coloque uno. Luego está el concepto de polarización de la carga. La polarización de la carga eléctrica significa que, a ver, la palabra polarizar significa muchas cosas dependiendo del contexto. En el contexto de electricidad, polarizar carga eléctrica significa que usted tiene todas las positivas de un lado y todas las negativas del otro. Eso es polarizar. Poner un lado completamente positivo y el otro negativo, pero no que estén enredados y mezclados entre ellos. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos acá, si usted tiene una bola ahí como y corriente, un balón de fútbol o lo que sea, en general las cargas eléctricas están todas mezcladas, negativas y positivas, regadas por todos lados. Pero si uno le acerca una varilla cargada o un objeto cargado de forma positiva, ustedes saben que las cargas que son diferentes se atraen. Positivo atrae a negativo, negativo atrae a positivo, pero cargas iguales se repelen. Positivo con positivo se repele, negativo con negativo se repele también. Entonces, resulta que si tenemos esta bola con un montón de cargas regadas por todo lado, negativas y positivas, y le acercamos un objeto que tiene carga positiva, las cargas positivas de acá van a atraer a las cargas negativas de la bola.
Por eso las negativas se acercan a las cargas positivas de aquí y las propias cargas positivas de la bola más bien se alejan. Entonces, esta bola entonces queda polarizada porque sus cargas negativas se van para la izquierda y las cargas positivas se van para la derecha. Eso significa polarizar en este contexto. Esto no es lo mismo que polarizar, por ejemplo, el carro o las ventanas de la casa, que queden así oscuritas y bonitas. No es eso. Esa polarización es una polarización óptica y son fenómenos diferentes. En cuanto a electricidad, polarizar significa eso. Ordenar las cargas eléctricas negativas de un lado y positivas de otro. Luego viene la ley de Coulomb, que es una ecuación para encontrar la fuerza que hay de forma eléctrica, la fuerza entre cargas. Esta fuerza es simplemente aplicar esta ecuación. Esta ecuación trae esta constante K. Esta constante vale 8,988 por 10 a la 9, pero vamos a redondear a 9. Repito, pongan atención. La constante K es redondeada como 9 por 10 a la 9. Así va a valer esta constante K. Esto se llama la constante de Coulomb. Y vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Siempre vale eso, 9 por 10 a la 9. Q1 y Q2 son las cargas. O sea, si uno quiere saber cuánta fuerza de atracción hay entre dos cargas o fuerza de repulsión, nada más coloca aquí la constante K, el valor de las cargas y las divide entre R al cuadrado, donde R es la distancia que divide a cada carga. Repito, R es la distancia que hay entre cada carga. Esta K, la constante de Coulomb, también se puede obtener así, con esta fórmula. 1 entre 4 pi epsilon 0, pero normalmente solo utilizamos la K simplemente como 9 por 10 a la 9. Entonces, en resumen, esta fórmula se usa para poder obtener cuánta fuerza hay entre dos cargas eléctricas. Y tenemos este ejercicio que está por acá, pero vamos a dejar este ejercicio para la próxima clase. Es un ejercicio interesante para el modelo del átomo de hidrógeno. Después, el concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico tiene asignada la letra E mayúscula, y tiene la flecha de vector porque el campo eléctrico es vectorial, necesita dirección. El campo eléctrico, lo más importante para efecto de ustedes que necesito que recuerden acerca del campo eléctrico, es que el campo eléctrico es una zona de influencia y que el campo eléctrico afecta a otras cargas eléctricas. En general, el campo eléctrico siempre va a salir de las cargas positivas desde adentro, de las cargas positivas hacia afuera. Como se ve aquí, si aquí hay una carga positiva, el campo eléctrico sale en todas las direcciones, desde adentro hacia afuera, cuando son cargas positivas. Pero cuando son cargas negativas es como al contrario, más bien el campo eléctrico ingresa a la carga negativa. Entonces, si tengo una carga negativa, más bien la dirección del campo eléctrico es un montón de líneas infinitas que entran a la carga negativa. Entonces, en resumen, si hay una carga positiva, la carga positiva saca líneas de campo eléctrico hacia afuera, en todas las direcciones. Pero si es una carga negativa, más bien las líneas ingresan a la carga eléctrica que es negativa. Por eso es que cuando uno tiene una carga negativa y una positiva, se da el efecto de que se atraen, porque las cargas positivas tienen campo eléctrico que sus líneas de campo eléctrico salen, se van hacia afuera, pero ingresan en la carga negativa. Salen de la positiva, ingresan a la negativa y por eso se da la apariencia de que se acercan, de que se aceptan, de que de alguna manera se atraen. Mientras que, por ejemplo, si ponemos una positiva y una positiva, en los dos casos las líneas de campo quieren salir desde adentro hacia afuera. En esto también, desde adentro hacia afuera. Y no tienen dónde ingresar esas líneas de campo. Como no tienen dónde ingresar, el efecto macroscópico es que se rechazan por ser cargas iguales, precisamente. Esto es muy importante. Cuando uno tiene un campo eléctrico desde afuera, un campo eléctrico externo, las cargas positivas se van a mover en la misma dirección que va el campo eléctrico. Y las cargas negativas se mueven en dirección contraria. Por ejemplo, acá, imagínense que este rectángulo que está aquí es una placa de un metal cualquiera. Uno pone un campo eléctrico, que son estas flechas rojas que vienen desde afuera. E externo es el campo eléctrico externo. A ver, si el campo eléctrico externo no existe, esta placa tiene un montón de cargas eléctricas regadas por todo lado, positivas y negativas ahí desordenadas. Pero al existir este campo eléctrico externo, y supongamos que va desde la derecha hacia la izquierda, entonces
va a reordenar las cargas eléctricas de la placa. De hecho, va a polarizar la placa porque ordena las cargas. Lo que dijimos es que como este campo eléctrico va desde la derecha hacia la izquierda, las cargas positivas tienen que hacerse hacia la izquierda también, porque las cargas positivas se van a ir en la misma dirección que llevaría el campo eléctrico. Como el campo eléctrico externo va hacia la izquierda, las cargas positivas se van para la izquierda. ¿Y qué hacen las negativas? Se van en dirección contraria. A ver, si este campo eléctrico externo, las líneas rojas, fueran hacia arriba, entonces las cargas positivas quedarían arriba también. Y las cargas negativas se vendrían para abajo, en dirección contraria. Eso es muy importante. Los campos eléctricos externos los usamos, por ejemplo, para acelerar partículas. Como, bueno, en el trabajo que yo tengo, que yo les he dicho en radioterapia, aceleramos partículas para producir radiación y con esa radiación nosotros curamos cáncer. Entonces, la forma en la cual aceleramos estas partículas es con un campo eléctrico externo. El campo eléctrico externo me tira las partículas en la dirección del campo eléctrico si son positivas y en dirección contraria si son negativas. Jugando con el campo eléctrico y con el voltaje, uno puede acelerar partículas y con la aceleración de esas partículas producir radiación de alta energía, y esta radiación de alta energía interactúa con el ADN, lo modifica, lo cambia, y de esa manera nosotros matamos al cáncer. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones. Igualmente van a ver después, si van a trabajar en electromiogramas, por ejemplo, en análisis eléctricos de los músculos, análisis eléctricos de tendones, que aplicar campos eléctricos se vuelve súper útil para poder analizar el comportamiento de tejidos en general, de tejidos blandos, sean músculos, sean tendones o sean ligamentos. Todo esto tiene un montón de aplicación. Al final de cuentas, todas las fibras musculares y las células son un intercambio de electricidad, ya sea por intercambio de iones o por intercambio de campo eléctrico o por voltaje que sube o voltaje que baja. Todas las células del cuerpo y todos los tejidos del cuerpo, en última instancia, terminan trabajando con electricidad. Y por eso es que ver una clase de electricidad, aunque sea muy básica, es muy importante para ustedes. Cargas eléctricas en conductores y aislantes. ¿Alguien puede leer esto, por favor? Que me ayude a leerlo textualmente, en voz alta. La distribución de cargas es el resultado del movimiento de los electrones. En algunos tipos de materiales, como los metales conductores, sus electrones más externos están débilmente enlazados. En otros tipos de metales, como el vidrio aislante, los electrones de los átomos tienen muy poca libertad de movimiento. La carga eléctrica en un conductor se distribuye sobre la superficie, o sea, se polariza. No hay campo eléctrico en el interior de un conductor. Y ver la jaula de Faraday. La jaula de Faraday es básicamente como meter a alguien adentro de un metal, de una jaula que tiene barras de metal, y cuando hay metal por fuera, lo que dice aquí es que adentro de un conductor, como si usted tuviera una jaula llena de metales, como los metales son conductores, adentro del conductor supuestamente no hay carga eléctrica, entonces no llega campo eléctrico. Eso se ve en este video que está por acá. De hecho, no sé si han notado que cuando uno se mete un ascensor, a uno se le va la señal del celular. Esa es la razón, porque los ascensores siempre están rodeados de metal, y al estar rodeados de metal, adentro, nosotros adentro de la cabina del ascensor, hay muy poco campo eléctrico. Si eso fuera un metal perfecto por todo lado, no llegaría nada de campo eléctrico y por eso no podría llegar la señal. Porque la señal del celular en realidad son ondas de radio o microondas. Y son ondas electromagnéticas, son ondas que funcionan con campo eléctrico. Cuando uno tiene el celular y le llega una llamada, es porque hay una onda electromagnética que se tiene el celular, viene la onda electromagnética y llega al celular. Pero si usted está dentro de un conductor como un ascensor, esa onda electromagnética no puede pasar, porque adentro de esa jaula de Faraday, por ejemplo, del ascensor como tal, no puede propagarse esa onda, no puede haber campo eléctrico y por eso uno pierde la señal. Es importante que vean este ejercicio, de hecho, para que entiendan un poco mejor a qué se refiere con eso.
A ver, compañera, de todo lo que usted leyó por ahí, usted podría decir en resumen, ¿por qué los conductores son conductores y por qué los aislantes son aislantes? Usted o cualquier otra u otro que pueda resumir por qué los materiales son conductores y por qué son aislantes. En resumen. ¿De qué depende que un material sea conductor o sea aislante? No, es que yo pensaría que es con la electronegatividad que tengan. Entonces, por ejemplo, Ujú. los metales no tienen electronegatividad, entonces supongo que van en salida. Que supongo que tiene que ir relacionado con lo anterior, ¿o no? Tiene que ver con los electrones, con la facilidad de moverse los electrones. Si los electrones se pueden desplazar fácilmente por el material, pueden moverse, desplazarse, salir de su posición, significa que son conductores, porque pueden conducir carga eléctrica. Pero si los electrones están muy amarrados a la superficie de los átomos, los electrones no pueden salir fácilmente y no pueden conducir la carga. Entonces, en última instancia, lo que produce que los elementos o compuestos o materiales sean conductores es la facilidad que tienen los electrones para moverse. Eso es lo que define que sea conductor o que sea aislante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, tormentas eléctricas, los rayos, a ver, por si acaso, rayo es, digamos, la línea de electricidad que uno ve, la culebrita, digamos, ese es el rayo. Después, relámpago es todo el destello que se ve, digamos, el montón de luz, eso es el relámpago. Y trueno es el sonido, más bien. Entonces son cosas diferentes, no las confundan. Trueno es el sonido, relámpago es todo el destello que uno ve por todo lado, y el rayo sí es la figurita que se hace. Cuando uno ve los rayos literalmente son descargas. ¿Qué significa descarga? Bueno, una descarga eléctrica es pasar carga eléctrica de un lugar a otro lugar. Esos son los rayos. Una descarga eléctrica muy, muy grande. Normalmente lo que pasa es que las nubes se van cargando de carga positiva, valga la redundancia, y los gases que van llegando después van adquiriendo poco a poco en su parte más baja una carga negativa porque se polarizan. Resulta que precisamente al adquirir una carga negativa, estas cargas negativas se atraen por las cargas positivas que tiene el planeta. Y al atraerse, pues eso genera un camino para los rayos. Aunque no todos los rayos se dan entre nube y tierra. La mayoría de los rayos, de hecho, se dan entre las nubes. No sé si han puesto atención que a veces en las noches, cuando hay tormenta eléctrica, uno ve destellos, pero solo en el cielo. Uno no ve caer los rayos. Y eso es porque la mayoría de los rayos se dan entre nube y nube. No todos los rayos se dan entre la nube y la tierra, digamos. No todos los rayos caen a la tierra. De hecho, la mayoría de los rayos se dan entre una nube y otra nube. Entonces, para que tengan eso en cuenta, ¿verdad? Esto que dice aquí que los relámpagos son los rayos que se producen en el interior de la nube, eso no es cierto. Eso está completamente incorrecto. Lo que pasa es que necesitaba la imagen. Pero no, relámpago es todo el destello. Un rayo es indiferente si se da entre nube y nube o si se da entre la nube y el planeta Tierra. Igual se llama rayo. Y el relámpago es solo el montón de luminosidad que uno ve. Este problema queda de tarea, lo van a poder hacer un poco más fácil después de que nosotros hagamos este ejercicio número 1, pero todavía no lo voy a hacer. Y luego viene la definición del electronvoltio. El electronvoltio es otra unidad de energía. A ver, ¿recuerdan cuáles eran las unidades oficiales de la energía? ¿Cómo se llaman? ¿Y cuál es su símbolo? ¿Alguien? Los joules o julios. Los julios, ¿verdad? La J mayúscula. Esas son las unidades oficiales, pero hemos visto que también están las calorías. Y ahora vamos a ver que están los electronvoltios. Un electronvoltio también es otra unidad. Y la conversión es que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Un electronvoltio es una energía muy, muy pequeña. Pero es una unidad muy útil cuando hablamos, por ejemplo, de radiación. Cuando a ustedes les hacen una placa o cuando vayan a hacer radiografías eventualmente, cuando ya ejerzan profesionalmente y tengan que verlas o hacerlas y demás, estos rayos X de las radiografías, de las placas,
andan más o menos entre 20 y 150 kilo electronvoltios. ¿Qué significaba kilo? Esta K minúscula de kilo, ¿qué significa? ¿Cuánto valía kilo? 1000, correcto, ¿verdad? Entonces, los rayos X para hacer placas, para hacer radiografías, andan entre 20 kiloelectronvoltios y 150 kiloelectronvoltios. O sea, 150.000 electronvoltios. Por eso decimos que andan del orden de los keV. keV significa kiloelectronvoltio. Pero los rayos X o los rayos gamma que usamos en radioterapia, que no son exactamente para ver solamente dónde está la situación, sino para matar el cáncer, para curar cáncer, para alterar el ADN y sus cromosomas, tiene mucha más energía, muchísima más energía, energía suficiente precisamente para alterar el ADN. La energía de los rayos X, que son mucho más altos que los rayos X de diagnóstico, o de los rayos gamma inclusive, es energía que es más grande que un MEV. ¿Qué significa un MEV? Un mega electronvoltio. ¿Cuánto valía mega? A ver, Por 10 a la 6. 10 a la 6, que significaba millón, ¿verdad? Entonces, los rayos X o los rayos gamma que utilizamos en radioterapia para curar el cáncer tienen más de 1.000.000 de electronvoltios. Es una energía enorme, gigantesca. En general, la energía que usamos en radioterapia es miles de veces más grande que la energía que se utiliza en diagnóstico. El nitrato de uranio, que es esto que está aquí, por ejemplo, es un material que contiene uranio, es un elemento radiactivo, emite partículas alfa y emite rayos gamma también. Este material lo tenemos ahí por la Universidad de Costa Rica, se usaba para investigación y luego hay que resguardarlo. De hecho, esa foto la tomé yo, esta en mi mano. Cuando yo tomé esa foto, las cámaras no eran tan buenas. Esa foto la tomé yo creo que hace como 15 años. Pero en realidad ese material es fosforescente, es muy bonito, es muy interesante. Y esto que está aquí es un tomógrafo, un TAC, digamos. La diferencia entre estos dos equipos es que el TAC, el tomógrafo, emite rayos X de energía de alrededor de los 100 keV, mientras que los rayos gamma del nitrato de uranio es de varios MEV, varios megaelectronvoltios. La energía que sale de aquí es muchísimo más grande que la energía que sale de aquí. Y bueno, luego definimos lo que se llama como potencial eléctrico, pero en realidad potencial eléctrico es sinónimo de voltaje. Si han escuchado hablar de voltaje, bueno, el voltaje es simplemente esto. El voltaje es el campo eléctrico, digamos, se relaciona con el voltaje, pero no es lo mismo. El voltaje, para que ustedes recuerden, es la energía que tiene cada carga, por así decirlo. Entonces, es la energía potencial que tiene cada carga. Por eso cuando pensemos en voltaje, tenemos que pensar en sinónimo de energía. El voltaje es como la energía que adquieren las cargas eléctricas cuando pasan por ahí. Y el voltaje se puede encontrar con esta formulilla. Pero más que esta fórmula, yo lo que necesito que recuerden es que el voltaje se mide en voltios, una V mayúscula. Voltaje se mide en voltios. Y el voltaje se relaciona con la energía que adquieren las cargas eléctricas. Eso es lo que necesito que recuerden para este curso y para toda la vida. Cuando hablamos de voltaje, el voltaje nos dice cuánta energía van a adquirir las cargas eléctricas si pasan por ese voltaje. Y resulta que el voltaje está sumamente relacionado con la vida, porque como les comenté, todo nuestro sistema muscular, el sistema nervioso, son flujos de cargas, son flujos de iones. Son cargas y materiales que se polarizan, que se despolarizan y que se vuelven a polarizar, o sea, que se repolarizan. De esta manera, hay variaciones en la energía potencial de las cargas y de esa manera es que moviéndose las cargas se pueden transmitir pulsos eléctricos y esos pulsos eléctricos son información. Entonces, cuando uno ve las células actuar, las células actúan simplemente por impulsos eléctricos, cambios de voltaje, cargas que se van y que se vienen. Esos son las células. Y este video, de hecho, sí quiero que lo veamos de una vez. Permítanme un segundito.
¿Ya están viendo mi YouTube? Sí, profe. Ok, pongan atención. Entonces, en realidad, esto es, bueno, era una ranita, ya la ranita está muerta, ¿verdad? Pero si le colocamos electricidad en puntos específicos, los músculos se contraen. ¿La rana está viva? No, no está viva. Nunca se leyeron Frankenstein. Es interesante, si no lo han leído, deberían leerse. Entonces, a partir de simples descargas eléctricas en puntos específicos, no en cualquier lugar, hay puntos específicos donde haya músculos o tendones, algunos tejidos reaccionan ante esas descargas. Y no por el hecho de que está vivo, esto es simple movimiento artificial. Y eso se puede producir en cualquier organismo vivo que tenga una musculatura o tejidos semejantes a los que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, en general, al aplicar voltaje sobre los músculos reaccionan. De hecho, nuestro corazón es un montón de músculos, básicamente, ¿verdad? Músculos involuntarios, por dicho involuntarios, porque hacen solito su trabajo. ¿Se imaginan que uno tuviera que decirle al corazón cada vez que tiene que latir, corazón, póngase a latir, corazón, póngase a latir, corazón, póngase a latir? Nos morimos, ¿verdad? Qué pereza estar en eso. Bueno, por dicho es involuntario y lo hace solo. Lo hace solo con las descargas de información que le da el cerebro, por supuesto. Pero cuando a veces el corazón de una persona tiene arritmias, que no late de forma sincrónica, digamos, o que impulsa más sangre de un lado que del otro, eso se puede corregir precisamente con impulsos eléctricos, ya sea con marcapasos o con sondas semejantes que puedan enviar bombazos de voltaje. Entonces, gracias a cambios de voltaje o electricidad, así de simple, uno puede hacer que un músculo reaccione y que mejore su comportamiento. Cualquier músculo, entre esos el del miocardio, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, la vida está estrechamente relacionada con el voltaje y con las cargas eléctricas. Aquí yo les comentaba que, sigan viendo la presentación. Sí, profe. Sí. Ok, en general, un electromiograma, mio proviene de músculo. Y un electromiograma, entonces, es un análisis eléctrico o un gráfico de la función eléctrica de los músculos. Hay muchos tipos de electromiograma. Específicamente, un electrocardiograma es un estudio eléctrico del funcionamiento de los músculos del corazón, más que todo del miocardio. Entonces, electromiograma es cualquier estudio que se utiliza para analizar eléctricamente el funcionamiento de un músculo, cualquier músculo, especialmente para músculos, digamos, musculoesqueléticos, sistema musculoesquelético. Pero un electrocardiograma es un electromiograma específicamente para el corazón y estudia estas funciones cardíacas, ¿verdad? Analizando las descargas del corazón y con esas descargas se puede graficar el voltaje en función del tiempo. Cada vez que vemos un electrocardiograma, lo que vemos es el voltaje graficado en el eje vertical y el tiempo graficado en el eje horizontal. Eso es un electrocardiograma, un gráfico de voltaje en función del tiempo. Tiempo en el eje horizontal, voltaje en el vertical. Y especialmente se puede analizar porque en la diástole los procesos del miocardio dependen mucho de iones, como el sodio, el potasio y el calcio. Vean que todos están con carga positiva. Eso significa que si usted pierde un ion positivo, del otro lado le queda cargado un poco más negativamente, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay desplazamientos de iones, sean positivos o sean negativos, eso tiene un efecto sobre la sustancia que usted está dejando. Al pasar iones positivos, ya sean de calcio, de sodio o de potasio, el lugar desde donde están pasando hacia el otro, el primer lugar, el lugar original, va a quedar un poco más negativo. Al estar una parte un poco más negativa y otra parte un poco más positiva, va a generar más flujo de esas partículas, de esos iones. Y al haber flujos de iones, nosotros vamos a tener corriente eléctrica, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en resumen, con este flujo de iones y analizando su voltaje, uno puede hacer gráficos. Y dependiendo de cómo se comporten esas ondas, aquí, analizando el comportamiento de esas ondas, es que, bueno, nace la especialidad de cardiología, ¿verdad?
Un cardiólogo es un especialista en este tipo de gráficos y puede saber un tipo de gráfico específico con una patología del corazón en específico, ¿verdad? En general, al inicio es muy simple. A ver, en este eje vertical tenemos voltaje y en este eje horizontal tenemos tiempo, ya se los comenté. El detalle es que esto no solo se utiliza para el electrocardiograma, es en general para un electromiograma. Y por eso es importante que ustedes recuerden cómo funciona esto, al menos sus bases. Porque más adelante, cuando sean profesionales, van a tener que ver mucho este tipo de gráficos. Entonces, a ver, cada uno de estos cuadritos hacia arriba significa que se mide 0,1 milivoltio. Y cada uno de estos cuadritos hacia la derecha significa que se miden 40 milisegundos. Entonces, veamos esta onda cuadrada que está aquí. Esto es una onda cuadrada. En la vida real, las ondas del corazón y de los seres vivos no se ven así, se ven como picos. Pero ahorita vamos a ver por qué. Analicemos primero esta onda cuadrada. A ver, ¿cuál es el ancho de esta onda? O sea, en el eje X, en el eje horizontal. ¿Cuánto ancho tenemos? Tenemos un cuadrito chiquitito, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 cuadritos chiquititos. Si cada cuadrito chiquitito vale 40, ¿cuánto vale el total del ancho de esta onda? 200. 4 por 5, 20, 200, exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos en total en esta onda? 200 milisegundos, ¿cierto? Que 200 milisegundos son 0,2 segundos. Entonces, esta onda se da en un tiempo de 0,2 segundos o 200 milisegundos. ¿Y cuál es el voltaje que hay? O sea, desde aquí abajo hasta aquí arriba. Analicemos el voltaje. Significa contar los cuadritos. ¿Cuántos cuadritos hay para arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos chiquititos, ¿cierto? Si tengo 10 cuadritos chiquititos y cada cuadrito vale 0,1 milivoltio, ¿cuánto tenemos en total? 1. Bueno, 0,1 por 10 queda 1. ¿Un qué, compañera? Milivoltio. Un milivoltio, ¿verdad? Porque eso está en milivoltios y el de abajo está en milisegundos. Entonces, esta onda tendría 1 milivoltio de altura y en el tiempo 200 milisegundos. Así se comporta esta onda. Este cuadrito chiquitito simplemente tiene es un cuadrito chiquitito que es 0,1 milivoltios y 40 milisegundos. Este cuadrado que está aquí tendría entonces 1, 2, 3, 4, 5. 5 horizontal. Que sería 5 por 4, ¿verdad? 4 por 5, 20. También tendría 200 milisegundos. Y en vertical tiene 1, 2, 3, 4, 5 también. Pero cada vertical vale 0,1. 0,1 por 5, bueno, da 0,5 milivoltios, ¿verdad? Ahora, en la vida real, las ondas no son así, sino que se ven como picos. Si uno hubiera una onda que hace un pico así muy grande y baja muy rápido, o sea, es más angosta que esta onda cuadrada. ¿Qué podría significar eso? A ver, si tenemos una onda muy estrecha, ¿qué significaría eso? Digamos que tiene la misma altura, desde aquí hasta acá, pero solo tiene un cuadrito de ancho. ¿Qué significa eso? Menor tiempo. Que es un tiempo muy pequeño, ¿verdad? O sea que eso hace así, y efectivamente eso es lo que hace el corazón, hace esto. Bueno, el ventrículo se contrae por acá y se expande por acá, se contrae, se expande, se contrae y así sucesivamente. Entonces, si esta onda se ve muy estrecha, si se ve muy pequeñita, muy angosta, significa que el tiempo es muy pequeño, o sea, es algo que se da muy rápido. Son ondas que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Esa es la diferencia, precisamente como se ven aquí, ¿verdad? Entonces, cada una de estas ondas, como les digo, en vertical lo que miden es un voltaje y en horizontal lo que miden es el tiempo. Al analizar estas tres que están aquí, por ejemplo, vean que llegan prácticamente al mismo voltaje y prácticamente tienen el mismo tiempo, son sincrónicas. Entonces significa que esto es rítmico, es periódico, no es una arritmia.
Una arritmia sería, por ejemplo, que una se ve aquí, la otra acá, y luego el tiempo sea muy diferente entre ellas, ya sea que de repente estén muy angostas o estén muy abiertas. Eso sería como una arritmia. Y dependiendo de en qué parte del corazón se vean esas ondas, uno puede identificar otro tipo de patologías. Bueno, este era un electrocardiograma mío, pero sin embargo casi no se ve, casi no se nota en el dibujito. Lo que les quería mostrar es que las ondas mías de acá tienen un voltaje que baja demasiado, baja tanto, 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 que llega y se confunde con las ondas de aquí. A esto se le llama repolarización muy rápida, una repolarización. Y entonces significa simplemente que hay voltajes muy, muy largos, voltajes muy grandes, que se dan muy rápidamente. Eso lo que significa es que hay descargas muy rápidas, descargas muy fuertes. Y según mi cardiólogo, pues eso es normal en la gente que a veces sale a correr y hace ejercicio. Tengo que volver al cardiólogo porque necesito analizar nuevamente estas ondas. Yo entiendo lo básico de estas ondas, pero no entiendo todo lo que entiende un cardiólogo, por supuesto, porque un cardiólogo es especialista en esto. Lo más importante es que siempre recuerden, ya sea en un electrocardiograma o en general en un electromiograma, siempre lo vertical indica el voltaje y lo horizontal indica el tiempo. Con solo ver el tiempo, usted puede ver si algo es periódico o si algo va y viene en tiempos diferentes, por ejemplo, para ver las arritmias que les menciono, ¿verdad? O los soplos inclusive. Entonces, estos electromiogramas no solo se ven en músculos grandes, en general se puede utilizar para cualquier parte del cuerpo, como en el cerebro, solo que en el cerebro se llaman electroencefalogramas. Y el cerebro sí tiene voltajes, solo que son voltajes mucho más pequeños, mientras que en los músculos los voltajes andan por ahí de los milivoltios, en el cerebro son mucho más pequeños. ¿Hay campo eléctrico en el cerebro? Sí, es cierto, pero es tan pequeño el voltaje del orden de los microvoltios, que ese campo eléctrico no puede salir del cerebro. A ver, esto es muy importante para desmentir algunos mitos. Si yo digo que esto es del orden de los microvoltios, ¿qué significa micro? Recordemos. ¿Cuánto valía micro? 10 a la -6. 10 a la -6. Micro es una parte en un millón. Es millonésimas. Son millonésimas partes de voltio. O sea, 0,0000001 voltio, si acaso, por ahí. Esto es muy importante porque ya hay personas que creen en las malas vibras y todas estas cosas. Yo entiendo que las malas vibras se pueden percibir desde la perspectiva que una persona es muy hostil, peleona, siempre está a la defensiva, siempre critica todo. Eso lo entiendo. Si tiene una mala vibra, digamos. Pero solo pensar que uno puede ver el aura de una persona y su vibración y todo lo demás, eso es completamente falso. Todos nuestros pensamientos se generan en el cerebro. Cierto, a partir de impulsos eléctricos, de hecho electromagnéticos en general. Pero los impulsos eléctricos sí, son muchísimos, pero se quedan adentro, porque tienen un voltaje tan pequeño, pero tan pequeño que no logran escapar de nuestro cerebro, no salen de nuestra mente, no salen del cráneo ni siquiera. Por esa razón es completamente incorrecto decir que alguien puede leer el pensamiento o que el sexto sentido y todo lo demás, ¿verdad? Eso no está científicamente corroborado, todo lo contrario. Es cierto que el cerebro trabaja con voltajes, pero son voltajes tan pequeños que no logran salir de la mente, no logran salir del cerebro como tal, ¿verdad? Así que es importante que lo consideren, por si acaso creen cosas un poco extrañas o pseudocientíficas. Y luego, esto nos lleva al concepto de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como I mayúscula. Y la corriente eléctrica simplemente es el flujo de la carga eléctrica. La carga eléctrica es la Q minúscula y la T es el tiempo. Entonces, así de simple, la corriente eléctrica es carga dividida entre tiempo. Entonces, si los electrones se mueven y desplazan carga muy rápido, si desplazan mucha carga, hay mucha corriente eléctrica. Entre más carga se desplaza, más corriente eléctrica. Y entre menos tiempo se tarde para desplazar esa carga, más corriente eléctrica también. Las unidades de la corriente eléctrica son los amperios, la A mayúscula, amperio o amper. Y un amperio es lo mismo que un colombio por segundo. Hay objetos, hay dispositivos que utilizan mucha corriente, varios amperios.
pero hay otros que son más chiquititos que utilizan menos corriente, menos amperios, miliamperios o microamperios. No sé si tienen por ahí a mano el cargador del celular, por ejemplo. Yo no tengo ninguno. ¿Alguien tiene a mano el cargador del celular por ahí? ¿O algún cargador de algo? ¿Alguna batería? Yo tengo el mío aquí, profe. Ok, viene el amperaje con el que trabaja por ahí. Lo estoy buscando. Alguna A mayúscula, incluso puede ser que venga el voltaje, alguna V mayúscula. El mío, Perdón. perdón, el mío dice 0.3 amperios. 0.3 amperios. Bueno, entonces su cargador, su transformador, está viendo la cabecita, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la cabecita? Transformador, ¿recuerdan? Su transformador trabaja a 0,3 amperios. ¿Y el de la otra compañera, con cuánto trabaja? Dice 2.0 amperios. A 2 amperios. El cargador de esta compañera trabaja a más corriente, significa que trabaja más rápido, carga más rápido. También depende de la potencia, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante. Que recuerden estas unidades porque después, cuando sean profesionales, van a tener que recordarlas. Este es un ejercicio de una membrana. Vamos a hacerlo después también. Pueden ir intentándolo, pero si no, lo hacemos después juntos. Y, bueno, ahora viene el concepto de la resistencia. La resistencia eléctrica es algo que se opone al flujo de la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica siempre se opone a que los electrones fluyan. Y la resistencia eléctrica tiene unidades de ohmios, ohmios u ohm. Los ohmios tienen de unidad esta cosita que parece una herradura, es una letra griega, se llama omega. Entonces, la omega, que parece una herradura, son las unidades de los ohmios. Los ohmios, entonces, miden resistencia. Las resistencias se ven como estas cositas que están acá. Pero en general pueden ser más grandes o más pequeñas. Prácticamente todo dispositivo eléctrico tiene resistencias. Esta ecuación, la ley de Ohm, relaciona el voltaje con la corriente y la resistencia. Entonces, si usted tiene la corriente y la resistencia y las multiplica, obtiene el voltaje. A ver, esto está muy fácil. Calculen la corriente para una batería de 1,5 voltios que tiene una resistencia de 20 amperios. Entonces, hay que despejar de aquí la corriente. Si despejamos de aquí la corriente, ¿qué obtenemos aquí, a la izquierda? Recuerden que la corriente es la I mayúscula, la R es la resistencia y la V es el voltaje. Entonces pasamos la R a dividir y obtenemos voltaje entre resistencia. Si dividen este voltaje entre esta resistencia, ¿cuánto obtienen? Cero punto cero setenta y cinco. ¿Cuáles son las unidades de eso? A ver, ¿cuáles son las unidades de la corriente eléctrica? ¿Alguien? Los compañeros acaban de buscarlo. Lo dijeron en el cargador. ¿Amperios? Amperios. Perfecto. Ven que es muy fácil. Y bueno, luego viene la definición de la potencia eléctrica. Nosotros habíamos visto potencia antes en el tema de energía. Recuerden que potencia es básicamente energía entre tiempo. Para la electricidad también uno puede definir potencia. Potencia sigue siendo energía entre tiempo, pero también para energía eléctrica la potencia es I por V. O sea, la potencia se puede encontrar multiplicando la corriente por el voltaje. Así de simple. Entonces, otra vez, para dispositivos pequeños, la potencia anda del orden, perdón, de los MW. ¿Qué significaba esta W en este contexto? W son las unidades de la potencia, que son watts.
Entonces, para dispositivos electrónicos pequeños, la potencia anda del orden de los miliwatts, por ahí de los miliwatts. Los cargadores de ustedes del celular no traen la potencia, compañeras. No hay algo que venga en watts por ahí. Yo ahorita estoy viendo el de la computadora y dice que es de 45 watts. 45, sí. De hecho, mi cargador de computadora también es de 45 watts, que es un poco más grande, ¿verdad? Una computadora. Si es un poco más pequeñito, puede andar del orden de los miliwatts. Pero en las redes eléctricas, o sea, en los cables eléctricos y demás que uno ve afuera, andan desde los kW hasta los GW, o sea, kilowatts e incluso los gigawatts. Recuerden que kilo es 1000 y giga es 10 a la 9, o sea, 100, perdón, 1000 millones. Entonces, gigas 10 a la 9, que son 1000 millones, es un montón. Así que, ¿cuánta potencia tiene un dispositivo eléctrico? Depende de para qué se vaya a utilizar, ¿verdad? Luego vamos a hacer este ejercicio que está aquí también. Y, gente, de tarea necesito que hagan lo siguiente, por favor. Pidan la factura electrónica de su casa. Y ahora las facturas electrónicas no vienen impresas, casi todas están en PDF. Pero búsquenla, porfa, para la próxima clase. Vamos a analizar la factura eléctrica de las casas de ustedes y por ahí van a ver que la electricidad, la energía que ustedes gastan en electricidad no se las van a cobrar en julios. Se puede pasar a julios, pero va a venir en kilowatt hora, que es otra unidad para medir energía. Aparte de los julios, aparte de las calorías, aparte de los electronvoltios, hay otra unidad para medir energía, que son los kilowatt hora. Un kilowatt hora es 3,6 millones de julios. Entonces, porfa, de tarea, necesito que de verdad vayan buscando los recibos de electricidad para analizarlos la próxima clase y entender cuánto es lo que gastan y cuánto les están cobrando y también si les están cobrando bien. Esto va a ser súper útil para efectos de que ustedes tengan que pagar lo que tienen que pagar realmente, ¿verdad? Y bueno, con esto terminamos la clase. Voy a dejar los problemas para la próxima clase porque, bueno, ustedes saben que yo utilizo una tableta para escribir y la pizarra, pero no la ando. Entonces, por esa razón no puedo hacer los problemas ahorita. Y hoy me agarró muy tarde acá en el hospital, entonces por eso no me pude desplazar para dar la clase. Me disculpan por ese tema. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer los problemas de esta presentación, vamos a ver las dudas y también necesito que por favor recuerden buscar los recibos de electricidad para analizarlos y ver si tienen sentido. ¿Alguna consulta o comentario? La próxima No, semana. profe. Ok, perfecto, Nicole. La próxima semana les llevo los exámenes también. Nos vemos. Buenas noches. Buenas Hasta luego, noches. profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.